Hola a todos, en este video vamos a resolver el problema 30, el cual nos habla del método de Newton, el cual es un algoritmo que para cierto tipo de funciones nos permite aproximarnos a sus ceros, a los puntos en los que se anula. Y bueno, las hipótesis generales del problema es tener una función f del intervalo ab a los reales, que sea dos veces derivable, tal que f en a es menor que 0 y menor que f de b. Además tenemos dos constantes, n y c, ambas positivas, tales que la primera derivada de f es mayor o igual que c y la segunda derivada de f es menor o igual que m y mayor estricto que 0. Aquí quiero hacer notar algo. Aquí hay una diferencia en cómo está originalmente la tarea. Para cuando suba este video, ya se actualizó la tarea, se cambió esta hipótesis. Antes era un mayor o igual, ahora solamente es un mayor estricto. Entonces va a ser importante para resolver el problema, para no tener que hacer tantos casos, porque así se le puede dar la vuelta de cierta forma. Y el problema está estructurado en dos partes. Primero vamos a ver que efectivamente nos podemos aproximar a los ceros de esta función f, y la segunda parte consiste en ver qué tan buena es nuestra aproximación. Vamos a empezar con el inciso A, en el cual se nos pide demostrar que f se anula, o como está en la tarea, f tiene un único cero en el intervalo AB. Por lo que hay dos cosas que probar. Primero, que f se anula, y una vez sabiendo que existen puntos tales que f de x es igual a 0, probar que solamente hay uno. Y bueno, para probar que f se anula en un punto, nos llama mucho la atención esta propiedad aquí, esta hipótesis, que nos dice que f de a es menor estricto que 0, menor que f de a. Ya desde aquí como que nos vuela el teorema de valor intermedio, pero nos falta una hipótesis. Nos falta saber que f es continua, pero f es derivable dos veces. Como f es derivable, entonces f es continuo. Y ahora sí, teniendo estas dos hipótesis, tenemos derecho a ocupar el teorema de valor intermedio, y por el teorema de valor intermedio existe una z en el intervalo AB, tal que f en z vale 0. Vale, ya tenemos la primera parte que les dije, que era ver que f es anulado. Lo siguiente a ver es que es un único punto en el que está anula. Pero para eso vamos a notemos que la primera derivada de f, que es menor o igual que c, recordemos que c es mayor estricto que 0. Así que tenemos que la derivada de f es mayor estricta que 0. Por lo que f es estrictamente creciente. Aquí no sé qué pasó. Creciente. Ajá. Y si tenemos que f es estrictamente creciente, entonces f es inyectiva. Y si f es inyectiva, no puede haber dos elementos del intervalo AB tal que su imagen sea 0. Por lo que existe un único punto. Voy a cambiar de x porque se me hace bien. Existe un único punto
que anula a F. Y ya habremos concluido el inciso A. Sabiendo que es único este punto, si se dan cuenta, de aquí en adelante se le llama Z a este punto. Ya siempre que se haga referencia a Z, ya sabemos que es el punto en el que F se anula y que es el, pues ya vimos que es el único. Bueno, vamos a continuar. Para el siguiente inciso ya es cuando se nos da quién es la aproximación a ese punto Z, la cual la construimos inductivamente. Inciso B. Inciso B. Primero tomamos una x1 que sea mayor o estricto que z y menor o igual que b, fijo, y definimos el xn más 1 como xn menos f de xn entre f' de xn. Lo que vamos a querer probar es demostrar que esta asociación que construimos de xn es decreciente y que el límite cuando n tiende a infinito de xn es z. Empezamos por el principio. Probaremos primero que la asociación que construimos es decreciente. Y ahí es donde ya va a entrar en juego la hipótesis que cambiamos. Más o menos. Podemos ver algo importante. Vale. Primero voy a hacer una observación. Para toda n natural, xn más 1 es menor o igual que xn. Esto pasa, es decir, la asociación es decreciente. Si solo si, pues 0 es menor o igual que xn menos xn más 1, que solamente pasa este término restando al otro lado. Esto es, si solo si, 0 es menor o igual que xn menos, voy a sustituir a xn más 1 por su definición, xn menos f de xn entre f' de xn. Si solo si, aquí solo voy a realizar las operaciones, los xn se cancelan y me queda f de xn entre f' de xn. Ahora, recordemos que f' es positiva. Si tenemos una razón de funciones, un cociente de funciones, donde el denominador es positivo, esto pasa si solo si el numerador es positivo. No sé si lo dije bien. Tenemos un cociente de funciones donde el denominador es positivo. Si solo si el numerador es positivo, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? 0 es f de z. Ajá. Y recordemos que la función es estrictamente creciente. Por lo que esto pasa si solo si z es menor o igual que xn. Y vale. Esta es una observación muy larga, pero que me va a servir porque lo que yo voy a probar es esto de aquí, que para toda n natural, z, de hecho vamos a poder decir más, z es menor estricto que xn. ¿Sí? Y esto lo voy a hacer por inducción. Entonces, para n igual a 1, por cómo lo tomamos, x1 es mayor estricto que z.
Así que el caso base ya está. Supongamos que xk es mayor estricto que z para alguna k natural. Esta es nuestra hipótesis de inducción. ¿Sí? Y bueno, ahora queremos ver qué pasa con el k más 1. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a manipular primero un poco. Y el x sub k más 1 menos z, de nuevo voy a sustituir por su definición, y esto va a ser el xk menos f de xk entre f' de xk sin el paréntesis menos z. Voy a continuar de este lado. Directamente tengo que borrar el problema, pero no hay de otra porque no tengo más espacio. Ok, continuando con eso, el x k más 1 menos z es igual, solo voy a reagrupar de una forma que voy a querer usar al rato. Esto es xk menos z menos f de xk entre f' de xk. ¿Sí? Bueno, de nuevo vamos a hacer otra observación. Porque queremos probar que xk más 1 menos z es menor o igual que 0. Pero veamos, esto pasa si solo si esto que es son iguales, el xk menos z menos f de xk entre f' de xk es mayor o igual que 0. De nuevo, la derivada es siempre positiva, por lo que multiplicar la desigualdad de ambos lados no me afecta la desigualdad. Esto va a ser si solo si f' de xk por xk menos z menos f de xk es mayor o igual que 0. Aquí era estricto. Estricto. Ajá. Y esto ya tiene una forma muy parecida para nosotros. Esto ya se parece a un polinomio Taylor, solamente que con los signos al revés. Por lo que modificándolo voy a pasar esto del lado derecho y me va a quedar si solo si 0 es mayor estricto que f de xk menos f' de xk por xk menos z. Si se fijan con detalle, ese término debería estar al revés para que fuera el polinomio de Taylor. Pero aquí tiene un menos, entonces me voy a ayudar de ese menos para poder cambiar ese término de ahí. Borramos por aquí. Vale, siguiendo con esto pasa si solo si 0 es mayor estricto que f de xk más f' de xk por z menos xk. Lo que les digo, aquí cambié este porque metí el menos lo multipliqué por esto. Por eso ahora aquí aparece el más. Y esta es otra observación. Esto solo fue una equivalencia, ¿no? Bueno, de hecho podría poner todavía si solo si 0 es mayor estricto. ¿Ese quién es? Es el polinomio Taylor de grado 1 de f centrado en xk y evaluado en z, ¿no? Entonces tenemos todas estas equivalencias para probar que el xk más 1 es mayor estricto que 0. Lo que yo voy a probar, como pueden intuir, es esto de aquí. Y para ello voy a hacer uso de que a f de z yo lo puedo ver como
el polinomio de grado 1 de f centrado en xk, el z, más el residuo correspondiente, ¿no? El residuo de grado 1 de f en xk, valuado en z. Voy a despejar porque 0 es igual a esta suma. Voy a tener que menos el residuo de grado 1 de f en xk en z es igual al polinomio de Taylor de grado 1 de f en xk en z. ¿Quién es este? Bueno, tenemos la forma de Lagrange y como que se nos antojaría ocuparlo para darle una expresión más manejable a esto de aquí. Pero ¿qué hipótesis necesitamos? Como es de grado 1, necesitamos que f sea 2 veces derivable. 2 veces. Pero f es 2 veces derivable por hipótesis. Y también necesitamos que xk sea distinto a z. Esto por hipótesis. Pero xk es distinto a z por hipótesis de inducción. Y xk es distinto a z por hipótesis de inducción. Por la forma del residuo de Lagrange tenemos que el residuo en 1 de f centrado en xk valuado en z es igual a ¿quién? A la segunda derivada de f valuado en un t sub n. Esto entre 2 por z menos xk al cuadrado. Y solamente recordemos que se le pide que t sub n esté entre z y xk. T sub k, porque depende de la k, ¿no? Vale, ¿y qué podemos decir sobre esa cosa de ahí? Voy a borrar de este lado. ¿Qué podemos decir sobre el signo de ese residuo? ¿Qué pasa con el signo de los términos que lo componen? Bueno, pues f b' en t sub k es mayor que 0 por hipótesis. Y como z es distinto a xk por hipótesis de inducción, entonces z menos xk, todo eso al cuadrado, es mayor que 0. Por lo que mayor que 0, mayor que 0, mayor que 0, todo el residuo, por lo tanto, el residuo en 1 de f en xk en z es mayor que 0. Y ya con eso habríamos llegado a que 0 es mayor estricto que menos el residuo, xk en z, que es igual al polinomio de Taylor de grado 1 de f en xk en z. ¿Qué es lo que queríamos probar? Esto era si solo si el xk más 1 era mayor estricto que z. Y ya quedó con nuestra inducción. Por lo tanto, para toda n natural se cumple que xn es mayor estricto que z. Este ejercicio es de muchas equivalencias. Revisen todo con calma para no perderse, porque muchas cosas son regresar a las equivalencias que ya habíamos sacado. Y bueno, si teníamos esto, tener esto para toda n implicaba, por la primera equivalencia que sacamos, que para toda n natural
xn más 1 es menor o igual que xn. Por lo tanto, la sucesión xn que construimos es decreciente. Y ya probamos la primera parte del inciso B. Para probar la segunda parte, bueno, sabemos que ahora xn es decreciente y xn está acotada inferiormente por z, que es lo que probamos. Probamos que xn es mayor que z para toda n natural. Y si tenemos una sucesión decreciente acotada inferiormente, eso significa que entonces el límite cuando n tiende a infinito de xn existe. Ya sabemos que existe, ahora queremos ver qué es z. Y al menos como lo estuve intentando yo, nunca había una forma de probar. Perdón por eso. Ok, no está enfocando. Déjenme ver. Listo. Ya quedó. Una disculpa por eso. Retomando. Ya sabemos que este límite existe. Queremos ver que es igual a z. Yo no vi ninguna forma para probarlo directamente. Pero lo que yo probé fue que el límite cuando n tiende a infinito de f de xn es 0. ¿Por qué? Solamente para darles una idea de por qué probé esto, como f es continua y este límite existe, sabemos que el límite cuando f de xn cuando n tiende a infinito, esto es igual a f de el límite cuando n tiende a infinito de xn. Es decir, cuando f es continua, la función saca los límites y los mete. Y si probamos que esto es igual a 0, vamos a tener que f evaluado en esto vale 0. Pero recordemos que f se anula en un solo punto, que es z. Por lo que el límite tendría que ser, el límite de las xn tendría que ser z. Por lo que vamos a probar esto. Por esa razón de ahí. Vamos a continuar por acá. Para eso, pues voy a encontrar una expresión para f de xn. Y me voy a ayudar de que el xn más 1 es igual a xn menos f de xn entre f' de xn. Y esto para toda n natural, ¿no? Voy a manipular para despejar f de xn. Voy a multiplicar por f'. Me va a quedar que f' de xn por xn más 1 es igual a f' de xn por xn menos f de xn. Teniendo esto, voy a despejar, voy a dejar solo f de xn. Voy a quedar que f de xn es igual a f' de xn por xn menos esto, que va a ser f' de xn por xn más 1. Y puedo factorizar, esto es f' de xn por xn menos xn más 1. Vale, tenemos esto. Y recordemos que
La segunda derivada es estrictamente positiva, por lo que f' es creciente. Así que esto es mayor o igual que f' de x1 por xn menos xn más 1. ¿Por qué? Porque el xn es mayor o igual que x1 y f' es creciente. Bueno, de hecho hay un detallito más allá a cubrir. Para que se cumpla esto, porque esto necesitamos estas dos cosas, pero además porque xn menos xn más 1 es lo negativo. ¿Por qué? Porque si tenemos que f de xn es menor o igual que f de x1, lo que estamos haciendo de aquí a acá es multiplicar por el término xn menos xn más 1. Si lo multiplicamos de ambos lados, la desigualdad se mantiene solamente si tiene el signo no negativo, que sí lo tiene. Así que sí necesitamos esas tres hipótesis, ¿no? Que xn sea menor o igual que xn más 1, que f' sea creciente, por eso tenemos esto, y que además esto. Sí, ya sé que son iguales, pero las estamos ocupando de maneras distintas. Las estamos ocupando porque f es creciente y para poder multiplicar. Aquí entonces f de xn por xn menos xn más 1 es menor o igual que f de x1 por xn menos xn más 1. Espero no haberlo revuelto en esa parte. Pero bueno, ya tenemos, por lo tanto, f de xn es menor o igual que f', aquí eran primas, una disculpa, f' de x1 por xn menos xn más 1. Y además, f de xn es positiva, porque recuerden que xn es mayor que z. Ya tenemos que esto es una constante porque x1 es fijo, por lo que queremos ver qué pasa con estos de aquí. Y para eso recordemos que como xn converge, entonces xn es de Cauchy. Y como xn es una sucesión de Cauchy, entonces para toda epsilon mayor que 0 existe un coeficiente natural a partir del cual, si n es mayor o igual que n, se cumple que xn menos xn más 1 es menor que una epsilon estrella, que ya vamos a ver quién es la epsilon. Como es decreciente, esto es positivo, podemos deshacernos del valor absoluto. Así que para todo epsilon y para este coeficiente se cumple que así 0 es mayor que f de xn, que es mayor o igual que f' de x1 por xn menos xn más 1. Así. Pero ¿qué va a pasar para las n mayores o iguales que esta n grandota? Pues se va a cumplir esta desigualdad aquí, lo cual nos va a implicar que eso que tenemos allá es mayor o igual, menor o igual, aquí puntos suspensivos, que
f' de x1 por epsilon estrella. Y pues ya aquí sabemos quién debería ser epsilon estrella, ¿no? Esto siempre es positivo, así que podemos definir a epsilon estrella como epsilon entre f' de x1. Aquí era estricta la desigualdad, ¿no? Y esto va a ser, pues, f' de x1 por epsilon entre f' de x1, lo cual es igual a epsilon. Y ya habremos acabado, ¿no? Porque probamos que para toda epsilon mayor que 0 existe un coeficiente natural tal que de en adelante 0 es mayor que f de xn, que es menor que epsilon. Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de f de xn es igual a 0. Y por lo que les dije hace rato, esto quiere decir que f de el límite cuando n tiende a infinito de xn es igual a 0. Es igual a 0. Pero, ya tengo un cachito lo que me falta. Pero f solo se anula en un punto, que fue lo que probamos en el inciso A, el cual llamamos z. Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de xn y z tienen que ser los mismos. N tiende a infinito de xn es igual a z. Y con todo esto ya habremos concluido el inciso B. Todo esto es muy largo, así que voy a partir el video. Voy a hacer 2 videos. Espero que se hayan entendido hasta aquí. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Que estén bien.